¿A poco ustedes no se han preguntado de dónde saca tanto dinero AMLO? ¿Por qué con Fox, Calderón o Peña Nieto, el dinero no rendía para nada? Con esto nos damos cuenta de la magnitud del robo que perpetraba el PRIAN. En plena pandemia y escuchen bien, sin endeudar al país en términos reales, AMLO está sacando mucho dinero. Usemos una calculadora para hacer cuentas. Construyó el aeropuerto Felipe Ángeles, el cual costó la módica suma de 75,000 millones de pesos. La refinería de Deer Park nada más costó 32,000 millones de pesos. El Tren Maya 230,000 millones de pesos. Refinería de Dos Bocas, la módica cantidad de 196,000 millones de pesos. El aeropuerto de Tulum 985,000 millones. El corredor interoceánico 3,900 millones de pesos. Se destinan 278,180 millones de pesos para el pago de pensiones para adultos mayores. En los 2 primeros años de la 4T, el SAT recuperó adeudos por 736,000 millones de pesos. Se han destinado, solo para este año, 8,552 millones de pesos para la construcción de nuevos hospitales. Se destinan más de 70,000 millones para las becas escolares. El gobierno hizo un pago histórico de más de 80,000 millones de pesos a los intereses de la deuda externa. Se destinaron 200,000 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de hospitales. Se han asignado 78,000 millones para la construcción de carreteras y caminos rurales. El tren Coatzacoalcos-Salina Cruz, 4,164 millones de pesos. Bueno, si sumas todo eso, te da la impresionante cantidad de 2,976,796 millones, lo que demuestra que alguien que pueda lograr hacer eso, sin pedir prestado a nadie, en lo personal es un chingón. Eso era lo que más o menos se robaban antes y ahora es de beneficio para México. Cabe señalar que esto es parte de nuestros impuestos, pero son impuestos bien administrados, de forma honesta y segura. Y lo más importante de todo esto, es que las obras aumentan los empleos y beneficios económicos para el país. Por ejemplo, la refinería Deer Park ha generado al día de hoy una ganancia de 400 millones de dólares, pese a que Ricardo Anaya decía que el petróleo estaba de salida. No hay duda, el petróleo va de salida. Muchos pensarán que AMLO tiene dinero escondido, pero realmente una gran parte del dinero ha salido de la promesa de ahorrar 500,000 millones de pesos, gracias a su política de austeridad y el combate a la corrupción. José Antonio Meade, que fue secretario de Hacienda, aseguró en ese entonces que era imposible, pero llegó AMLO y le demostró que sí era viable, pues a finales del 2021 lograron ahorrar 1,500,000 millones de pesos. Pero para el PRIAN era imposible ahorrar, porque de eso vivían. Para que tengan un punto de comparación de cómo el PRIAN desaparecía el dinero, Calderón gastó 345 millones en los famosos detectores moleculares, que solo eran juguetes de plástico. Además, se gastó más de 42,000 millones de pesos en publicidad, y esto es un solo ejemplo de un gran etcétera. Por otro lado, Peña Nieto rompió el récord, él se gastó 60,000 millones de pesos en publicidad. Todo ese dinero pudo haber sido destinado al pueblo, pero para ellos su bolsillo era la prioridad. Y sí, AMLO también ha gastado millones en publicidad, pero se gastaron nada más 3,000 millones durante el primer año. Con Calderón se gastaron 7,000 millones, y en el de Peña 9,000 millones. Es por esto que en el sexenio de Obrador, se tiene un país con unas finanzas sanas, y esto vuelve a México atractivo para la inversión extranjera. Los resultados de la estrategia de Andrés Manuel funcionan, pues México batió récords en inversión extranjera directa en el primer trimestre del 2021. Incluso hace unas semanas, nuestro país fue reconocido recientemente a nivel internacional, con un premio por el manejo y refinanciamiento de la deuda pública. Por eso y más el PRIAN no debe volver a las cúpulas del poder. El PAN y PRI nos acostumbraron a una barda en lugar de refinería, a un aeropuerto con 20% de avance en todo un sexenio, a más de 300 hospitales abandonados, a un tren cancelado por corrupción, a muchas cuentas en Andorra, a mucho dinero en moches y a mucho dinero en chayote. ¿Se imaginan que Anaya o José Antonio Meade hubiesen ganado? Toda esa lana se hubiese esfumado desde hace rato. Y asegurarían que el dinero no alcanza, y que son necesarios los gasolinazos para la economía del país. Es por eso que el PRIAN no debe volver.
Tuvieron más de 7 décadas para cumplir lo que prometieron.